Buenos días. Bueno, hoy vamos a comenzar la clase sobre la vía auditiva. Antes de comenzar, la bibliografía que voy a utilizar fundamentalmente para esta clase y básicamente para la elaboración de las preguntas del examen que voy a hacer. Entonces, cualquier cosa le piden a los estudiantes de mi grupo de práctica, que ellos tienen el PDF que yo se lo he enviado para el que quiera estudiar esta literatura. Porque el libro es difícil de conseguir. Bueno, para comenzar la vía auditiva, básicamente es la vía sensorial que comienza del receptor, que es la cóclea, hasta la corteza, en este caso la corteza auditiva. Lo consideramos en este caso como clasificación sensitiva como sistema aferente somático especial. Somático porque deriva de la estructura somítica del embrión, y especial porque tiene un receptor especial que es el que va a captar, en este caso, la sensibilidad auditiva. Antes de hablar propiamente de la vía auditiva, mencionar rápidamente el componente de su receptor, que es el oído. Como todos sabemos de primaria, el oído tiene una parte del oído externo, conformado por el pabellón auricular y conducto auditivo externo. Tenemos el oído medio y el oído interno. ¿Okay? Haciendo un poquito de pausa aquí en el oído medio, tenemos que conocer básicamente el componente de la cadena de huesecillo, que es el martillo, el glúteo y el ventrículo, como todos sabemos, y los dos músculos que lo van a dar tensión, que son el músculo antemediano, el que se fija con el estribo, y el músculo del martillo. ¿Okay? Entonces, en esto es importante conocer, antes de arrancar, que la función del oído está hecho fisiológicamente para transmitir la onda de sonido de un ambiente aéreo, pasa para un ambiente sólido, que es la cadena del huesecillo, para después un ambiente líquido, como lo vamos a ver, que es en la cóclea. ¿Sí? Aquí básicamente un poquito de la parte del oído medio, como estamos viendo, de sus componentes. Lo que tenemos que conocer más o menos para entender la estructura del oído medio es una cavidad aérea que está comunicado con la faringe a través de la tubo faringotimpánico, que es un desarrollo con una imaginación del endodermo del primer arco branquial, que se va a imaginar el mesodermo de ese primer arco branquial para desarrollar la estructura del oído medio. Como vemos aquí en rojito, esa estructura ósea, que es la cadena de huesecillo y los músculos, se va a desarrollar de ese mesodermo allí del primer arco branquial y del segundo arco branquial. Igualmente, el conducto auditivo externo va a ser una invaginación de la vesícula óptica del embrión, que va a formar la parte ectodérmica del conducto auditivo externo. Y cuando hablemos, como estamos viendo aquí, la propia vesícula óptica que va a formar lo que es el laberinto membranoso, es una imaginación también del ectodermo, de la vesícula óptica, que es el que vamos a ver que después va a formar lo que es el laberinto membranoso, que tiene que ver con las funciones auditivas y vestibulares. Siguiente. Entonces, entrando en el oído interno, tenemos que conocer a manera como de entendimiento, que tiene dos partes. Una membranosa, ¿okay?, que está formada por el conducto coclear, el sistema vestibular y lo que vamos a ver, y los conductos del saco endolinfático, que va a estar contenida dentro del laberinto óseo. Entonces, este laberinto membranoso, que se va a derivar del ectodermo de la vesícula óptica, después va a ser cubierto por el mesodermo de esa parte, que va a formar todo valga la redundancia, la parte ósea que va a recubrir no solo la cóclea, sino también la parte vestibular. ¿Sí? Aquí estamos viendo un resumen más o menos embriológico, como de la vesícula óptica originaria, que se imagina, que va a formar lo que es propiamente el conducto el ducto coclear, que fíjense que ya se forma la cuarta semana, que está imaginada dentro del arco branquial. Después, a medida que pasa la semana, se va a ir elongando y va a formar la diferente estructura del laberinto membranoso. En este caso, la cóclea con la función auditiva,
la parte vestibular, ¿ok?, que tiene que ver con la parte del equilibrio, y el conducto endolinfático. Entonces, fíjense, en este esquema que vemos aquí en azul, estamos viendo básicamente el laberinto membranoso que está incluido dentro de lo que sería el laberinto óseo, que está en rosado. Entonces, esa diferencia va a estar como rellenada, vamos a decir, el laberinto membranoso con un líquido especial que es la endolinfa, mientras que alrededor del laberinto membranoso que va a estar cubierto por el laberinto óseo, va a estar rellenado por la perilinfa. Entonces, fíjense más o menos cómo en el desarrollo embriológico, cómo la parte del hueso, el peñasco, se va a desarrollar para cubrir a manera de engranaje y de manera bien superpuesta a la estructura del laberinto membranoso para formar después el laberinto óseo. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando queremos ubicar estas estructuras del laberinto membranoso dentro del hueso, aquí en esta disección, lo vamos a encontrar dentro del hueso del peñasco. ¿Okay? Y es fácil de delimitar cuando lo vimos en la parcial, como en la cara superior del peñasco, la arteria superior, se delimita por lo menos el surco del conductillo semicircular superior, y en el tegmen tímpani, que va a corresponder con la parte de la córnea. ¿Okay? Como ya le mencioné, la parte del líquido que contiene el laberinto membranoso, que tiene que ver la parte como tal, las partes sensitivas, que va a tener la sensibilidad tanto auditiva como vestibular, va a estar contenida por la endolinfa, mientras que el laberinto óseo, que va a recubrir el laberinto membranoso, va a estar rellenado por este líquido que es la perilinfa. Básicamente, esos líquidos tienen más o menos, la perilinfa, una concentración parecida a lo que es el líquido extracelular, mientras que la endolinfa va a tener una yo creo que vamos para allá. Esto me interrumpe. Después del último que entra, yo voy a apagar esto, yo lo voy a recoger. Básicamente traten no es que tienen que saber la concentración como tal, pero entender que la endolinfa, como proviene de una estructura interna que el laberinto membranoso es como si fuera un líquido intracelular. Es por eso que tiene la concentración parecida del contenido intracelular, y la perilinfa del líquido extracelular, parecida a la concentración de lo que es el líquido cefalorraquídeo, que es más o menos donde proviene la perilinfa. Y entonces, ¿cuánto queda para entrar? ¿Cuánto queda? Claro. Sigue que yo. Dale, que yo voy a recoger esto. Les tengo que recordar que la clase es a las 12 en punto. Entonces, cuando uno se pase la hora, el profesor se tardó en la hora. Entonces, no, a la próxima clase mía, a las 12 en punto, yo apago esto. Se lo estoy diciendo. No es advertencia, sino que me incomoda, me interrumpe. Por favor, vamos a cerrar las puertas. Siguiente, por favor. Ok, vamos a entrar en lo que interesa a partir de ahorita. Básicamente lo anterior fue un repaso más o menos lo que es el oído en su general, el contenido y su formación biológica. Entonces, bueno, aquí vamos a entrar en lo que es la parte auditiva propiamente dicha, que es el caracol, la cóclea, como ya les mencioné, que tiene su componente membranoso, que es de derivado ectodérmico, y el componente óseo derivado mesodérmico. ¿Siguiente?
Ok, más o menos, la cóclea, ¿cómo se va a desarrollar? Aquí nosotros tenemos un esquema de la cóclea ósea, cómo tiene la forma igual de un caracol, que tiene una en forma de espiral que da como 2 vueltas y media. Del borde interno, como vemos aquí, de la cavidad de ese caracol se prolonga una parte, un espolón óseo, que es la lámina espiral, que de ese borde óseo se va a formar una membrana que es la membrana basilar, que va a cerrar esa cavidad del caracol como en dos canales, pues, un canal superior y uno inferior. Entonces, cuando adentro queda lo que sería el conducto coclear, que es membranoso, que lo vemos acá, se va a colocar encima de la parte del canal superior, que sería la rampa vestibular. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo aquí entonces vemos el interior del caracol, en parte triangular vemos que sería ya la cóclea o el conducto coclear o la parte membranosa, mientras que las otras cavidades son de la cóclea ósea propiamente dicha. Entonces, si tenemos aquí esta cavidad medial, que es la cóclea membranosa o canal medio, va a estar rellenado por la endolinfa, mientras que las otras canales, que es esta rampa superior, que es la rampa o escala vestibular, y la escala timpánica, va a estar rellenada por perilinfa. ¿Okay? Recuerden que estas dos rampas o estos dos canales no están completamente aislados. En la parte del vértice, aquí en el ápice de la cóclea, se van a comunicar una con otra, porque lo que sería el conducto coclear no lo cierra completamente, es decir, no llega hasta el ápice, de manera que ambas rampas en el ápice se comunican. Ya lo vamos a ver siguiente. Entonces, fíjense cuál es la intención de esa forma de la cóclea. Es para que las ondas de sonido a través de la cadena de huesecillo va a estimular, o sea, va a hacer que se mueva el estribo, va de alguna manera a empujar esta ventana donde se va a insertar, donde se va a apoyar el estribo en la ventana oval, y a través de ese estímulo mecánico va a hacer onda vibratoria a través de este conducto vestibular, y así va a dar la vuelta. Fíjense que en la parte del ápice, que se denomina licotrema, se va a devolver, después esa onda de sonido se devuelve por la rampa timpánica para disipar esa onda mecánica a través de la ventana redonda. Es un mecanismo fisiológico mecánico, como viaja la onda de sonido a través de la rampa. Entonces, por supuesto, para que una onda de sonido viaje a través de un líquido, el líquido no puede estar a muy alta tensión, entonces un líquido más o menos en una tensión no tan elevada para que pueda vibrar. Entonces, fíjense más o menos la transmisión de sonido, como ya les mencioné anteriormente, de los sólidos, la parte aérea, que es el conducto auditivo externo, se transmite a través de la parte ósea del cadenado de huesecillo, para después estimular la parte a una transmisión de sonido líquida. Siguiente. Rápidamente, sobre la fisiología del sonido, la onda de sonido tiene una amplitud, que es la altura que tiene esa configuración mecánica del sonido, que es lo que nos va a hablar sobre la intensidad del sonido, y se mide en decibeles. Y la onda de sonido, que es la veces que hace la cresta de sonido, se puede medir por frecuencia. La frecuencia por segundo se mide en hertz. Entonces, dependiendo de esa frecuencia, va a ser diferente el tono de sonido. Si una frecuencia muy alta, son sonidos agudos; si es frecuencia baja, sonido grave. Entonces, básicamente, la parte auditiva, la cóclea, es decir, el sistema auditivo, va a percibir estas dos características de la onda de sonido, que es la amplitud y la frecuencia. ¿Okay? Siguiente. Pero es importante la velocidad de propagación, como yo les dije. Fíjense que aquí más o menos la velocidad de propagación es directamente proporcional a la densidad de la estructura. Por eso que fíjense que la velocidad de sonido en el aire es menor que por lo menos en el hueso o en el agua. Es por eso que, a juro, para beneficiar la transmisión del sonido, el sonido pasa del oído externo, que es una transmisión aérea, después a una transmisión ósea, a una alta velocidad, para después viajar por
los conductos de la cóclea, que es una densidad de agua, para favorecer la transmisión rápida del sonido y también percibir la mayor cantidad de percepción de esa onda sonora. ¿Siguiente? Es para conocer más que todo cuáles son las frecuencias audibles para el ser humano, más o menos está entre 20 Hz a 20 kHz. Por debajo de eso son infrasonidos, muy pocos animales lo perciben, y por encima de 20 kHz el oído humano no lo percibe, algunos animales, y en la parte que se usa, en la parte clínica, la ecografía usa a alta frecuencia de sonido, que son ya más de 2 MHz de sonido. Entonces, bueno, la transmisión de sonido, como una vez más le dije, viaja por el oído externo, estimula la parte ósea del cadena de huesecillo, y aquí va a estimular, este es un símil de la cadena de huesecillo, a manera como el pistón va a estimular la ventana oval para que la onda de sonido viaje por los canales, como ya le dije, la rama vestibular, la rama timpánica, y esa onda de sonido se va a disipar también en la ventana redonda. Esa manera de viajar el sonido es que de alguna manera, como vamos a ver, va a estimular esta parte media, que es donde está el conducto coclear, que está los órganos receptores o el órgano que va a recibir la onda sonora para transmitirla en una onda, en un impulso nervioso. ¿Siguiente? Fíjense como aquí más o menos, si vemos, este es el esquema de la cóclea, si nosotros la estiramos, a manera de un cono, fíjense cómo el sonido puede viajar por esta rampa vestibular en el hipotrema, como está comunicado con la rampa timpánica, después se continúa para disiparse esa onda mecánica por la ventana redonda. En este viaje por la rampa vestibular, de alguna manera, para estimular, va a hacer vibrar la rampa media o la rampa coclear, que es donde está el órgano del sentido. Fíjense, a lo mismo, fíjense, la onda de sonido, dependiendo de la frecuencia del sonido, entonces va a estimular diferentes partes de en esa parte de la cóclea, en específico la membrana basilar, que es la membrana que, dependiendo de la característica de la onda de sonido, va a percibir la frecuencia. Por ejemplo, el sonido más agudo lo va a percibir en la base aquí de la cóclea, mientras que los sonidos más graves lo va a percibir en el ápice. Lo cierto del caso es que con ese estímulo sonoro va a hacer vibrar de alguna manera la membrana basilar, es decir, toda la cóclea membranosa, para estimular las células que son las receptoras del sonido, que son las células ciliares. Siguiente. Estas células ciliares están contenidas y forman lo que se llama, esto que vemos aquí, que es el órgano del Corti. El órgano del Corti y el órgano receptor del sonido. Básicamente está conformado, propiamente dicha, con células receptoras, que lo vamos a ver que son las ciliares externas, ciliares internas, y células de sostén. En este caso, las que sostienen las células, las ciliares externas, tenemos la falángica externa o la célula de Denters, tenemos también la célula de Hense, que son periféricas, mientras que la que sostiene la célula ciliar interna es la falángica interna, y tenemos unas células pilares que forman como un apoyo de ambas células ciliares, tanto externa e interna, formando aquí un túnel. Lo cierto es el caso es que toda esta parte que está por debajo del ápex de esta célula está rellenado de pura perilinfa. Lo que está por encima es endolinfa. Entonces, claro, toda esta célula de alguna manera sella, hacen uniones muy estrechas para que no haya comunicación entre este líquido de perilinfa con la endolinfa, porque es importante la concentración endolinfa para el estímulo del impulso auditivo en esas células ciliares. Es un poquito complejo explicar más que todo cómo es esa conformación de la célula receptora, que son las ciliares, ¿okay?, con respecto a la de sostén. Lo que tengo más o menos que resumir es que las principales células receptoras son las células ciliares internas. ¿Okay? Fíjense que están formadas aquí, como vemos, en una hilera. Mientras que las células ciliares externas forman básicamente una hilera de 3 células. Y esa hilera de células va a lo largo de toda la cóclea membranosa. ¿Okay?
Entonces, las células ciliares tienen, por ser ciliares, tienen unos cilios que son los pterocilios y un cilio muy prominente que es el quinocilio, que va a ser más importante cada una de esas células. En las células ciliares externas se van a apoyar en la membrana tectórica, esta que vemos aquí. La membrana tectórica, antes se pensaba que se movía, no se mueve, sino que los cilios se anclan en esta membrana tectórica, de manera que cuando se mueve la membrana basilar, ese impulso de movimiento hace que los cilios se muevan porque están anclados en la membrana tectórica. Mientras que los cilios de la ciliar interna se mueven con las ondas que se perciben dentro de la aerolínea. ¿Okay? Siguiente. Ese es un esquema, una microfotografía que más o menos diseña cómo son los esterocilios, ¿okay?, de las ciliares. Fíjense que las células externas en forma de V es la disposición, mientras que la ciliar interna en forma de W, pero todas ellas tienen un cilio predominante, que es lo que llama equinocilio, que es en ella donde se van a anclar, fíjense como vemos este esquema, unas proteínas que se anclan en ese cilio principal, que es el que va a, como vemos aquí, que se llama link, que lo une. Entonces, esa unión de los cilios con el cilio principal, que es el quinocilio, entonces va a favorecer el movimiento del cilio para el impulso, la traducción del impulso sonoro a un impulso, en este caso nervioso. Siguiente. Fíjense como vemos aquí que el movimiento del quinocilio empuja los otros esterocilios, y cuando empuja hace primero que entra potasio para hacer una despolarización de la célula, y con esa despolarización entra calcio dentro de la célula, y con la entrada de calcio al celular va a promover la exocitosis, es decir, va a promover la liberación de neurotransmisores para estimular el primer nervio de la vía auditiva, que es el nervio en este caso, la dendrita del ganglio espiral, que es la primera neurona de la vía auditiva. Entonces, bueno, la sinapsis de esa célula, fíjense como yo le dije, la principal célula receptora del sonido, porque no solo capta sonido, la intensidad del sonido, sino frecuencia, está dada por la ciliar interna. Entonces, fíjense que tiene muchas aferencias. Básicamente puede llegar 20, 30, 35 células del ganglio espiral a una sola célula, mientras que la célula ciliar externa, hasta una sola espiral puede inervar a 20, 30 células ciliares externas. Eso nos habla que aquí una manera convergente, aquí divergente, la percepción de la onda de sonido. Eso nos habla que la parte propiamente dicha de la audición, la sintonización del sonido, la agudeza auditiva está dada por esta célula, mientras que esta más que todo por los reflejos de protección de la audición. Y fíjense como vemos aquí en esta fibra azul es que también llegan eferencias. Esas eferencias son para los reflejos. Básicamente vemos que la eferencia que viene a la ciliar interna no es directamente, sino a través de la aferencia, mientras que la eferencia de los reflejos, que son específicamente los oligonucleares, van directamente a la célula ciliar. ¿Okay? Entonces hay una diferencia en la conformación fisiológica y la función de ambas células. Entonces, claro, es importante que recuerden que si bien las ciliares internas son las menos frecuentes, aproximadamente 3.500 ciliares, son las que tienen la principal función en la audición. A todo esto que resumí, que ya lo mencioné, entonces a lo largo de la cóclea membranosa, es decir, a lo largo de toda la membrana basilar, que va a percibir la frecuencia de sonido, entonces dependiendo de la frecuencia de sonido va a percibir una frecuencia determinada. Entonces, en la base de la cóclea vamos a percibir una membrana basilar que es más fina, más rígida, entonces más apropiada para la frecuencia de sonido alto, es decir, sonido agudo. Mientras que en la membrana basilar, en el ápice, cerca del hipotrema, es una membrana basilar más gruesa pero más flácida, entonces más fácil para vibrar en ondas de sonido más lentas, es decir, sonido grave. Entonces, por supuesto, en el intermedio estarán las frecuencias intermedias. ¿Bien? Ok. Después de salir de la cóclea,
Entonces tenemos la primera neurona de la vía que está por el ganglio espiral, que está dentro de la cóclea, específicamente en el modiolo, en el centro de la cóclea. Ahí va, y de ahí para adelante vamos a comenzar con las conexiones subcorticales. ¿Siguiente? Básicamente ustedes van a ver los libros que la vía auditiva, las tres neuronas, la primera que es el ganglio espiral, después viene el núcleo coclear, después folículo inferior y después viene el núcleo geniculado medial para llegar a la corteza. Pero no es así. La vía auditiva es mucho más compleja que las demás vías sensoriales, porque está interpuesto otros núcleos como el complejo olivar superior, el complejo y los núcleos del disco lateral que van a ayudar a modular el sonido, sobre todo para hacer un sonido binaural, es decir, heterofónico. ¿Okay? Entonces, esa vía auditiva puede ser ascendente porque es como lleva de la parte más sencilla, la traducción del sonido, a una parte más compleja que ya llega directamente a la corteza auditiva. Y hay una vía eferente descendente que tiene que ver con la modulación del sonido. Es decir, veamos de esta manera, la corteza cerebral dicta que haya una percepción a un sonido determinado y aislar los otros sonidos del ambiente. Entonces, de alguna manera, esa vía descendente va a modular la percepción adecuada del sonido que se quiere percibir. Y ahí la función que tiene el complejo olivar superior con las vías diferentes que les señalé en las células siguientes externas. Siguiente. Ok, entonces la siguiente vía, después que viene el nervio, ya sabemos que de la cóclea va a salir el octavo nervio, el nervio estatoacústico. Entonces la porción coclear, al llegar a la parte dorsolateral aquí del bulbo, cerca de lo que sería la unión bulbo-protubenancial, el nervio va a entrar en lo que se llama en los núcleos cocleares, como vemos acá. ¿Okay? En los núcleos cocleares básicamente va a ir dos núcleos, un núcleo dorsal y un núcleo ventral. Pero cuando entra la fibra del nervio auditivo, nervio coclear propiamente dicho, divide el núcleo ventral en dos porciones, una porción posterior, entonces sería el núcleo coclear ventral posterior y una porción anterior, que es el núcleo coclear ventral anterior. Esto es importante porque en cada una de esas porciones tiene una vía diferente, la vía auditiva. Como vemos en este diseño, por lo menos el núcleo coclear ventral anterior va a formar lo que se llama la estría acústica ventral, que va a tener conexiones básicamente con el complejo olivar superior. Va a ir contralateral o también va a subir ipsilateralmente. Mientras que el núcleo coclear ventral posterior va a formar la estría medial intermedia y va a subir o va a ser contralateral o ipsilateral, pero sin conexiones con los núcleos olivares. Y el núcleo dorsal, coclear dorsal también, que va a formar la famosa estría dorsal, que es la que nosotros cuando veíamos en el piso del cuarto ventrículo, que se veía las estrías del cálamo en el piso. Entonces son las estrías acústicas que vienen del núcleo dorsal coclear. ¿Okay? Bien. Entonces fíjense en este corte aquí como vemos, fíjense un corte en la parte superior del bulbo, cuando vemos aquí el cuerpo restiforme, es decir, el pedúnculo cerebeloso inferior, fíjense aquí en F, G, estaría ahí los núcleos cocleares. El F sería el núcleo coclear dorsal y aquí sería el ventral. ¿Okay? Entonces el nervio entra aquí, fragmenta el núcleo ventral en dos porciones, una anterior y una posterior. ¿Okay? Y después quiero que vean que la vía, después de cocleares, va a llegar aquí en esta parte, la porción más inferior de la protuberancia, donde van a estar los núcleos, el complejo olivar superior, y atraviesa el cuerpo trapezoide. Fíjense como lo vemos aquí. Entra en los núcleos cocleares, ¿okay? Después va por la parte ventral, ¿okay? De la calota protuberancial, cruza el otro lado a través del cuerpo restiforme y hace sinaxis o ipsilateral con los núcleos del complejo olivar superior o contralateralmente con el complejo olivar superior. Después en su ascenso pueden hacer sinaxis con los núcleos del disco lateral para terminar en el colículo inferior. ¿Okay? Siguiente. Ok, un poco más complicado ahora. Vamos a enfocarnos en lo que sería la vía del núcleo coclear anteroventral, que es esta que está acá. Fíjense que
Como dije, puede ir de manera contralateral o subir ipsilateral. Puede subir sin hacer sinapsis en el complejo olivar superior. No quiere decir que siempre va a hacer sinapsis en el complejo olivar superior, pero una gran cantidad, una mayoría hace sinapsis en el complejo. El complejo olivar superior, como vemos aquí, tiene como dos núcleos principales, el lateral y el medial, como vemos acá. Entonces, el complejo, esta vía va a hacer una sinapsis en el núcleo ventral, medial, y también envía otra sinapsis en el núcleo medial del otro lado. Entonces, ¿cuál es la función de eso? La parte medial es captar la velocidad de entrada del sonido. Entonces, con eso va el oído a percibir de qué lado viene el sonido, porque dependiendo de cada oído va a entrar el sonido a diferentes tiempos, porque la célula de ese núcleo percibe de una manera muy rápida el sonido. Entonces, esos núcleos tienen que ver con la velocidad de llegada del sonido, y eso sirve para la percepción binaural. Mientras que el complejo, el núcleo lateral, fíjense que también hace una sinapsis ipsilateral y también contralateral, pero por vía contralateral es a través de este núcleo, es decir, lo inhibe el otro lado. A través del núcleo del cuerpo trapezoide va a inhibir el núcleo contralateral. ¿Para qué sirve ese núcleo lateral? Para la intensidad del sonido. Entonces también te sirve para percibir la localización del sonido. Entonces, ambos núcleos, medial y lateral, te sirven para percibir dónde viene el sonido de una manera binaural, porque son células que son binaurales, es decir, que reciben sensibilidad de ambas cócleas. ¿Ok? Entonces, esa es más que todo la vía del complejo olivar. Siguiente. Entonces, fíjense más o menos, después que se hizo esta sinapsis que ya hablé con el complejo olivar, va a ascender la fibra, o bien sea las que hacen sinapsis en el complejo olivar, o bien sea las que no hacen sinapsis. Lo cierto es el caso, como vemos aquí, del complejo olivar, va a hacer, en su ascenso hacia el colículo inferior, puede hacer sinapsis en la parte dorsal del núcleo del lemnisco lateral. También, ¿para qué sirve ese núcleo? Para modular la intensidad, la velocidad del sonido. O sea, son núcleos modulatorios, te va a refinar el sonido para que se sintonice de una mejor manera, se diferencie el sonido. Pero siempre, cada célula de esos núcleos va a percibir una característica, una frecuencia de sonido determinada. No se va a mezclar un sonido agudo, no se va a mezclar un sonido agudo con un sonido grave. Es decir, están separados. Es por eso que el sistema auditivo, al igual que otros tipos de sistemas sensoriales, tiene un ascenso paralelo. ¿Okay? Entonces, fíjense, este gráfico que parece complicado, pero no, es más o menos lo que le dije. Hay fibras de los núcleos cocleares que suben sin hacer sinapsis en complejo olivar. Hay lo que hace sinapsis en el núcleo lateral, que sube bilateralmente, y hay el del medial, que sube ipsilateralmente. ¿Okay? Pueden hacer sinapsis o no pueden hacer sinapsis, pero todos llegan al folículo inferior, que es como la parte final de esta vía, que es lo que llamamos la vía del lemnisco lateral, que es la vía que lleva la sensibilidad auditiva. ¿Siguiente? El núcleo coclear, posteroventral y dorsal, de menor importancia, como le dije, que forma la estría dorsal y la intermedia, no tiene sinapsis, no hace interconexiones con el complejo olivar ni con el núcleo del cuerpo trapezoide. Asciende directamente de manera ipsilateral o contralateral al colículo inferior y va a hacer en el trayecto sinapsis con la parte ventral de este núcleo. La diferencia de la parte ventral de este núcleo lemnisco, la parte dorsal, es que estos son células monaurales, es decir, percibe una sola cóclea, mientras que las células dorsales del núcleo dorsal son binaurales, es decir, que perciben la sensibilidad de ambas cócleas. Entonces sabemos que ya este tipo de vía tiene que ver más que todo para el refinamiento del sonido de un lado, de donde viene el estímulo, pero no para percibir la localización del sonido, porque no son binaurales. ¿Bien? Y aquí llegamos después al colículo inferior. Básicamente, muy manera resumida, el colículo inferior es un complejo nuclear, pero el principal es el núcleo central, que es donde va a llegar todas las fibras del lemnisco lateral,
y todas las sensaciones se van a estar ubicadas en capas según una distribución de la frecuencia, es decir, una distribución tonotrópica del sonido. ¿Okay? Entonces fíjense acá de esa parte nuclear del folículo inferior, después va a enviar las eferencias al geniculado medial, o también va a hacer interconexión con el otro folículo del otro lado. ¿Okay? La otra parte del folículo, es decir, la corteza dorsal, la parte lateral o la parte inferior, va a estar en conexiones directamente o con el folículo superior, con reflejos visuales auditivos, o con los reflejos descendentes para la regulación de la vía descendente auditiva. ¿Okay? Siguiente. Entonces fíjense en este esquema que vemos acá, cada uno de los núcleos de la vía auditiva, de los núcleos subcorticales, el núcleo coclear, el complejo olivar, y también, como vemos aquí, el folículo inferior tiene una distribución tonotópica, una distribución en capas. El dibujo aquí no está muy bien dibujado, debería estar volteado, es decir, la parte más profunda del núcleo coclear debería ser las ondas de sonido de alta frecuencia, es decir, aguda, y la parte más superficial, el sonido grave. Y más o menos la distribución en toda la vía auditiva tiene un ascenso tonotópico. Y ahí llegamos al núcleo geniculado medial. Como sabemos, todas las vías sensoriales tienen que hacer su relevo en el tálamo. El núcleo de relevo que va a refinar, va a empaquetar todas las señales auditivas para que envíe a la corteza auditiva de una manera ordenada. ¿Okay? También va a tener una distribución en capas tonotópica, siguiente, pero básicamente igualito el núcleo geniculado medial, parecido, si ustedes recuerdan, el geniculado lateral, que también tiene 6 capas. Este tiene básicamente 3 núcleos. El más importante en el caso de la vía auditiva es el ventral. Como vemos aquí, el ventral va a tener toda la eferencia que va a ir a la corteza auditiva primaria, que es el núcleo ventral, mientras que el núcleo, el que vemos aquí, el dorsal, va a tener unas eferencias, va a saltar la auditiva primaria para ir a la corteza auditiva secundaria. Entonces tiene que ver con otro tipo de refinamiento más complejo del sonido. Pero básicamente el que te va a modular, el que va a ir a la corteza auditiva primaria, el que sale de la porción ventral del geniculado medial, que tiene que ver con la frecuencia del sonido, la intensidad del sonido y la ubicación del sonido, es decir, la característica binauralia del sonido. Siguiente. De ahí, del geniculado medial, va a llegar a la corteza auditiva por esta vía, es decir, a través de la cápsula interna, a través de el fascículo sublenticular de la cápsula interna. Aquí dice retrolenticular, no, es sublenticular. La radiación óptica es la parte retrolenticular, mientras que la radiación auditiva es la porción sublenticular de la cápsula interna. De ahí va a llegar a la corteza auditiva, como vemos en ese esquema. Entonces, más o menos resumido lo que dijimos en la vía folículo genículo cortical, fíjense más o menos acá. Aquí en el geniculado medial vemos que la porción ventral va a enviar su eferencia fundamentalmente a la corteza auditiva primaria, mientras que el núcleo dorsal va a enviar a la corteza auditiva secundaria. Como toda vía sensitiva, la sensibilidad de la corteza va a llegar a la cuarta capa, que es la donde recibe la información sensitiva. ¿Okay? Entonces, pero también, como vemos, va a haber vías descendentes que van a modular esto del núcleo, y de ahí para abajo, como vemos aquí. Fíjense cómo, por ejemplo, el núcleo, la parte ventral, fíjense que va a ir a la corteza auditiva primaria, aquí en la capa 4, y después va a haber eferencia de retroalimentación, es decir, va a haber una regulación en feedback para que regule la intensidad de ese sonido. Igualmente, como lo vemos aquí en la corteza auditiva secundaria, esto se hace más complejo, que no se ve en las otras vías sensoriales, ni en la somatosensorial ni en la visual. De repente el núcleo talámico, en este caso el geniculado medial, salta a la corteza primaria para ir directamente a la secundaria. Entonces, este esquema que vemos aquí, todo enredado, es el resumen de la vía auditiva. Como la vía auditiva va subiendo, si bien de una manera paralela,
pero a medida que va ascendiendo se va cruzando la información para hacerse cada vez más compleja. Es decir, hay un ascenso paralelo en la información, pero al mismo tiempo se va jerarquizando, se va haciendo cada vez más complejo esa información. El siguiente. De la parte cortical, aquí tenemos, fíjense, todos sabemos, el área 41-42, en la corteza auditiva primaria, pero realmente donde llega la gran mayoría de toda la inferencia del geniculado en el área 41, que es el core, o sea, el núcleo de lo que sería todo el área auditiva, y después de este core, de este núcleo, va a enviar información al área 42, que es lo que sería la zona del PEAL, del cinto. De esta área 42, ¿ok? Y después hace conexiones con el área auditiva secundaria, que es la 22. ¿Sí? Al igual que la vía subcorticales, la corteza auditiva también tiene una distribución, como vemos aquí, tonotónica. Es decir, las frecuencias graves o de baja frecuencia están en la parte más anterior de la área auditiva, mientras que la parte aguda en la parte más posterior, como vemos en ese ejemplo. Como les mencioné, como toda corteza sensorial, toda la información, la que viene del tálamo, que es el geniculado, va a ir a la capa 4. La otra capa, sobre todo la 5 y 6, son capas eferentes, la capa más superficial son eferencias que van a comunicar con otras áreas corticales, es decir, la corteza auditiva secundaria, o otras áreas de asociación, o la corteza auditiva primaria del lado contralateral. Mientras que la capa esta que vemos aquí inferior, piense que la capa 6 va a ir de nuevo retroalimentación al tálamo, es decir, al geniculado medial, o también de esta capa, la capa 5, que va a ir para la estructura del tallo, como el folículo inferior, el folículo superior, la formación reticular y otras áreas que forman parte de la regulación descendente de la vía auditiva. Bien. Entonces, bueno, aquí es más o menos el resumen lo que les di, y ya les mencioné, donde llegan las capas, la parte sensitiva de la capa 4 y la eferencia, que es la vía descendente auditiva, sale básicamente la capa 5 y 6 para allá a los respectivos núcleos subcorticales, bien sea el geniculado medial, o bien sea el folículo inferior, o el complejo olivar superior, o al núcleo coclear. Y también recordar que ambas cortezas auditivas primarias se comunican en las áreas parecidas a través del cuerpo calloso, como todos ustedes lo saben. Es decir, aquí el resumen, como dije, de dónde estaría el área auditiva secundaria, que a todo el mundo se le olvida, que es el 22. Claro, la parte más posterior del 22 se hace más compleja, que todos sabemos que es donde está el área de Wernicke, que es la parte posterior del 22 y parte del 39, que ya lo vamos a mencionar rápidamente. Lo importante es eso que vemos en el esquema, la comunicación de esta área primaria, que es el core, que sería el 41, con el área del 42, una área en cinta alrededor, y fíjense cómo se van comunicando. Entonces, a medida que se van comunicando, se va haciendo jerárquica esa información, ya va perdiendo esa distribución somatotópica. Entonces ya es más difícil encontrar como el sonido, dependiendo, ya no son en capa, ya serían en columna, serían en banda, entonces dependiendo por el sonido entrante o modula más bien el sonido más monaural o binaural, dependiendo. Usted lo leerá. ¿Okay? Siguiente. Y fíjense que después de estas áreas, que sería básicamente el área secundaria, ¿okay? De ahí se va a prolongar a todas las demás áreas corticales para hacer las conexiones asociativas con las distintas áreas corticales, la visual, la somatosensorial, para de ahí de alguna manera estimular las áreas motoras. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense, este es el resumen de la vía la integración auditiva cortical, que viene, fíjense como dice ahí, porque esta información auditiva subcortical se mantiene separada de la cóclea hasta la A1, como ellos van paralelos. Si bien se van cruzando en la vía, pues se van cruzando con neuronas con la misma frecuencia, con la misma intensidad, pero no son neuronas en complejidad para detección de un sonido o modular un sonido de una característica o de otra, más prolongado el sonido o más corto, todo el espectro que tenemos en la percepción del sonido. A niveles más altos se procesa una mayor complejidad del estímulo auditivo que a aquellos niveles más bajos.
Entonces fíjense que a medida que va subiendo el procesamiento jerárquico de información, pero manteniendo más o menos el paralelismo en la información, es decir, un tipo de sonido va más o menos paralelo uno con otro. ¿Siguiente? Y bueno, es de mencionar área, si bien no área de asociación secundaria, es un área de asociación multimodal, como es famosa área de Wernicke. Wernicke le llega a todo el mundo. Recuerda, Wernicke, parte posterior del 22, parte anterior del 39. De ahí es que se hace una integración básicamente en el hemisferio dominante, integración de la interpretación de las sensaciones visuales, somatosensoriales, y en base de lo que interpreta el área de Wernicke como área de asociación, es que se va a interpretar para el lenguaje. Entonces, dependiendo si un lenguaje escuchado o leído, entonces dependiendo va a tener la integración visual, si es escuchado a través del área auditiva, y de ahí para modular a través de las conexiones al área de Broca para el habla, ¿okay? El lenguaje. Siguiente. Y ese más que todo, más o menos, cómo sería por lo menos repetir una palabra escuchada, como se ve en la foto. Primero se percibe lógicamente en el área auditiva primaria, va a enviar la información ya refinada al área de Wernicke, a través de los haces conexiones, va a conectarse con el área de Broca, y el área de Broca va a estimular la corteza premotora para en la corteza premotora estimular la motora primaria para la gesticulación de la palabra. ¿Sí? Igualmente más complejo sería no solamente, fíjense, aquel esquema sería el tocar un instrumento y cantar. Entonces estaría el área de Broca, la área motora, escuchar el sonido que está tocando, interpretar con el área de Wernicke, es toda esa integración. ¿Okay? Entonces fíjense que el sonido, el procesamiento de la información, viene, fíjense, primero viene el impulso de sonido. Lo primero que se hace es oír. Ustedes saben que oír es simplemente percibir el sonido, por si no prestar atención. Después viene, una vez que se escucha, se oye, se escucha, es decir, selecciona la información con atención. Y eso está dado por las estructuras subcorticales. Entonces, la comprensión de lo que se escucha está dada por el área cortical auditiva primaria, que es la interpretación contextual, lingüística, gramatical de la información. Y después, las áreas de asociaciones multimodal es la reacción, es decir, se accede a la memoria, al razonamiento para ver una respuesta. Entonces, fíjense, ese procesamiento de información entonces no es solamente ascendente, sino también tiene que ser descendente, porque una vez que tú reaccionas, tú tienes que apelar a la vía descendente para modular cuál es el sonido que queremos percibir y escuchar, para después analizar, dependiendo. ¿Okay? ¿Bien? Rápidamente, como vemos, la audición binaural y monaural. Entonces, la audición binaural, como ya les he mencionado, concierne a la audición de los dos oídos, y se diferencia de la monaural, que solo se escucha como oído. Como la vía auditiva se cruza a partir del complejo olivar superior, de ahí para adelante todo el sonido es binaural. Es decir, cuando hay una lesión del complejo olivar superior para arriba, entonces no va a haber una sordera de un lado u otro, simplemente va a haber una percepción menor del sonido, pero no va a haber sordera unilateral, solo va a haber sordera unilateral por debajo del complejo olivar y el superior, es decir, si hay una lesión en la cóclea, del nervio auditivo, ¿ok? Pero ese sonido binaural es gracias al complejo olivar superior. ¿Sí? Como en el esquema, ¿ves? Fíjense cómo viene de la cóclea del lado izquierdo, núcleo coclear, el lado izquierdo, una vez que llega al complejo olivar superior, como son células binaurales, porque recibe información de ambas cócleas, entonces a partir de ahí la información, fíjense cómo es binaural. Entonces, lesiones de aquí para arriba, no hay sorderas de un lado a otro, solo disminución de la agudeza auditiva. Pero lesiones del complejo olivar para abajo, sí hay sorderas de un lado o de otro. ¿Sí? La lateralización auditiva tiene que ver también con la dominancia. Normalmente en el hemisferio izquierdo, cuando el dominante, ¿okay? Entonces en el izquierdo implica una
percepción más rápida del sonido, más objetiva, o que accede más rápidamente a la parte emotiva o memoria, perdón, a la parte de la memoria del sonido para identificar el sonido. Mientras que cuando hay la parte del hemisferio derecho tiene que ver un poquito más con la memoria, porque el cerebro derecho es la parte más artística del cerebro. Entonces, claro, normalmente las personas perciben más por el oído derecho que tiene que ver con el hemisferio izquierdo. ¿Okay? Ahora, las personas que son muy soñadoras, artísticas, que escuchan un sonido y piensan otra cosa, lo analizan, la cosa que nosotros en esta etapa en medicina no nos interesa, eso es para los artistas, interpretan más con el hemisferio derecho. ¿Okay? ¿Sí? Entonces, rápidamente la parte de los reflejos auditivos, que yo ya se lo mencioné, los reflejos auditivos están para modular el procesamiento de la información auditiva, es decir, para refinarla, para que no sea tan intensa, para que no sea dañina, o para que nosotros percibamos mejor un sonido que queremos captar mejor que el otro. ¿Okay? Esa vía está modulada básicamente por este fascículo que está aquí, que es el olivo coclear, es decir, que viene el complejo olivar superior a la cóclea. ¿Sí? Entonces, fíjense, como yo ya les dije, la vía ascendente, mientras la vía descendente viene de la corteza, de manera de feedback, modula el geniculado medial, también modula el colículo, y más abajo pueden llegar, todos llegan al olivar superior para de alguna manera regular o modelar o poner un parado, para de ahí ir directamente a la cóclea y modular las células, como yo dije, las ciliares externas básicamente, para que el impulso del sonido no se transmita tan intenso o se perciba mejor, como ya le dije, el sonido que conscientemente queremos percibir mejor. ¿Sí? Entonces, entre los reflejos, como ya le dije, el de afinación acústica, que tiene que ver con la vía oligococlear, pero hay otros reflejos protectores que son acústicos motores, que tienen que ver básicamente con la función motora, los reflejos motores. ¿Sí? Entonces, la afinación acústica oligococlear son por otras células de esos núcleos, que hay una vía no cruzada que viene del núcleo medial, o una de las cruzadas que viene de todo el complejo, tanto del núcleo medial como el lateral. Como vemos aquí, esa vía va a llegar básicamente, o sea, esta la no cruzada a la ciliar interna, mientras que la cruzada viene básicamente aquí a las ciliares externas. Y eso va a modular la intensidad y el refinamiento y la sintonización del sonido. ¿Sí? Bueno, ya sabemos el reflejo estapedial, que es para proteger cuando hay un sonido intenso, el de orientación, un sonido brusco, lateraliza la cabeza, ya todos tenemos que saber que ahí se involucra el texto espinal para voltear la cabeza, igualito los ojos, o el reflejo auditivo de sobresalto, que un sonido muy intenso, brusco, sobresalta todo el cuerpo. Entonces ahí tenemos que saber que está involucrado la formación reticular, los bases reticulares. ¿Sí? Y fíjense que el reflejo está pegado a la manera de resumen. Fíjense que viene el impulso del sonido por el nervio coclear, llega al núcleo coclear, se analiza la intensidad del sonido del complejo olivar superior, y a través de interneuronas se conecta con el núcleo motor del séptimo par para ver una contracción del músculo estapedial. Igualmente hay conexión al núcleo motor del martillo, que es del quinto par, para ver una rigidez, bien sea del tímpano, en el caso del músculo del martillo, como del estribo, para que no haya una transmisión importante del sonido y así proteger la estructura del oído interno. Entonces son reflejos protectores. ¿Bien? Igualmente los reflejos acústicos motores, que bien, cuando involucran la cara un sonido irritante, fíjense que igualito a través del núcleo del facial va a estimular los músculos de la expresión facial, pero cuando van sobresaltos de todo el cuerpo va a haber la vía tanto unilateral como bilateral, las vías reticuloespinales para estimular las motoneuronas inferiores para el impulso del reflejo del sonido intenso. Eso también es de ubicación. Pero lo que no sale en este pequeño esquema acá es que la que tiene que ver con el voltear la cabeza en la ubicación, tiene que involucrar no solo el complejo olivar, sino también el colículo superior. Bueno, el colículo superior es visual, pero
también con ubicación visual, y el aspecto espinal es que va a ubicar el sonido volteando la cabeza. ¿Okay? Bien. Eso es todo.